Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro capítulo del podcast de la H a la Z. En este capítulo, como siempre, me acompaña la Vero Papich. Vero, ¿cómo Aquí estamos? estoy. Muy bien, pues Juan, muy contenta del invitado que tenemos hoy. Lo presentamos al tiro nomás. Jorge Selume. Hola Vero, hola Juan, gracias por la invitación, feliz de estar acá. De nada, pues Jorge, muy bienvenido. Bueno, y aquí tenemos, la Vero también tiene el suyo, un gran libro que acaba de escribir Jorge que se llama Tiempos Mejores. Le recomiendo a todo el mundo leer este libro, un relato íntimo desde, cómo lo podríamos decir? Desde el poder, ¿no es cierto? En una etapa crítica que tuvimos como país, que fue el estallido social. Y a propósito del aniversario del estallido, queremos conversar contigo, Jorge, tener una conversación íntima, conocer cuáles fueron las motivaciones para escribir este libro y quizás partamos por eso. ¿Por qué escribir este libro y por qué escribirlo en este tono íntimo que tiene a ratos que con mucho humor también? Cuéntanos un poco tus motivaciones. Mira, para ser honesto, la motivación primaria no es muy racional, es más instintiva. En un comienzo, como quien dijera, el pie forzado surge de manera muy espontánea. Después, durante el trabajo, uno lo va racionalizando, lo esquematiza y, entre comillas, se casa con un tono y estilo. Al momento de casarme con un tono y estilo, claro, yo me vi entre dos alternativas. Una alternativa que podría decir que es la más tradicional en los libros de política, que son libros más conceptuales, más teóricos, si se quiere decir más académicos. Y yo tengo la impresión de que esa oferta está bien poblada y hay textos de alta calidad ahí. Y por otro lado hay otra vertiente que está poco explorada en Chile, que se utiliza más en los países anglosajones, que es una vertiente más personal, más basada en la experiencia que en la teoría. Y me pareció que desde ese lugar yo podía agregar algo de valor. También creo que tiene que ver con mi formación profesional, yo soy psicólogo. Entonces, claramente tengo un interés particular por las subjetividades, por los rasgos de personalidad, por la humanidad que está paseándose por ahí, como tú llamas, en el poder o en el ejercicio de la política. Así que tomé ese camino, me lancé en ese camino, en realidad, y si bien el libro se circunscribe en la industria política y en un periodo muy especial de Chile, yo cuando hablo del libro me refiero a que es un libro que lo que hace es escrutar la naturaleza humana. O sea, habla del miedo, habla del arrojo, del deseo, del temor, sobre todo de los errores, dentro de la política. Pero personalmente considero un libro que habla de naturaleza humana. Oye, Jorge, a mí yo debo reconocer al tiro, sí, de una, que el libro me encantó. Y nosotros, bueno, conversamos con varias personas antes de invitarte, ¿no es cierto? Y hay que decirlo que hay división y es un libro que genera controversia, porque hay algunos que el libro les parece demasiado sincero, tal vez, ¿no es cierto? A mí, en lo personal, me encantó, creo que revela, como tú bien dices, una parte muy humana, tanto del presidente como de los equipos. Creo que no es malo mostrar tal y cual como sucedieron las cosas. Así que yo, por lo menos, agradezco la forma en que está escrita el libro y me llamó mucho la atención, probablemente puede ser por mi condición de candidata actual, pero me llamó mucho la atención que partes el libro hablando, diciendo en una frase de Fellini que te refieres a lo solitario que es la vida de un político, lo solo que finalmente está. Entonces, ¿cómo viviste eso? Sí, la frase Fellini refiere a que la vida de un político es más aislada y solitaria que la de un cosmonauta lanzado al espacio. Correcto. Eso decía Federico Fellini y yo creo que es bien incisiva la frase, refleja una realidad que creo que hoy día es más aguda que nunca. Siempre se ha dicho que la posición de poder tiene muchas ventajas, muchos beneficios, pero viene aparejada de altas dosis de soledad. Especialmente en un país como Chile que tiene régimen presidencialista. Ahora, yo considero que si bien eso siempre ha sido así durante la historia, hoy día creo que es más patente. Creo que la distancia entre las élites, la política y las autoridades y la ciudadanía es cada vez más, se ensancha con el paso de los días. Y pareciera que la política es algo que va detrás de la ola. Antiguamente la política dirigía la ola y aparentemente los liderazgos políticos dirigían el destino de un país. Hoy día pareciera que esos liderazgos van detrás de la ola y más que dirigir, comentan la realidad. Es que es muy atingente. Muchas eso. veces parecen opinólogos. Y eso, bueno, sin duda genera frustración en la ciudadanía. Y en alguna parte del libro yo menciono que la política es como un enchufe que no es la toma corriente. Es decir, no es capaz de conectar con la energía ciudadana y por ende no es capaz de conducirla en el sistema. Bueno, la última encuesta CEP también habla un poquito Sí, de eso. en lo que estoy diciendo no hay mucha novedad. Quizás la novedad está en la forma en cómo está expresada en el libro, que es más vivencial que de un saber teórico. Y de alguna manera el lector se hace su propia idea, más que ser inducido por una voz jerárquica que le dice cómo son las cosas.
Em, pero no tiene mucha novedad porque al final del día es un fenómeno que está ocurriendo en todo Occidente. O sea, todas las democracias están crujiendo. A veces nosotros estamos muy enfocados en la realidad local, en lo que nos sucede, pero sin ir más lejos, hay un politólogo llamado Krastev, Iván Krastev, que documentó que en la última década han ocurrido más de 90 estallidos en Occidente. Sí, eso también bien impresionante. Y recordamos en el año que nosotros tuvimos nuestro estallido, también hubo en Colombia, hubo en Bolivia, en Ecuador, en Perú. Luego, sin ir más lejos, estuvo China de por medio, incluso países como Cuba. Y todo esto partió, es difícil fijar el punto de partida de las cosas, pero digamos que partió con la primavera árabe. Que 2011. Claro, fue de las primeras manifestaciones masivas donde había participación ciudadana, con el fenómeno de lo que la tecnología aportaba a la espontaneidad y el caos detrás de esas manifestaciones. Es decir, manifestaciones que no tienen un liderazgo claro y que parecen un poco anónimas, y que por ende son difíciles de conducir porque no tenéis con quién negociar. Claro. Y el diagnóstico se hace el doble de complejo. Entonces, solo remarcar que esta distancia entre la política y la ciudadanía es un signo de los tiempos, no solamente una realidad local. Oye, Jorge, y hablemos un poco de la época del estallido, ese 18 de octubre. Em, ¿Qué se vivía dentro del palacio? Estamos hablando de la información. ¿Había muy poca información? ¿La gente no sabía qué hacer? ¿O tú sientes que igual hubo una capacidad, cierta capacidad dentro de la crisis que obviamente vivimos, había cierta capacidad de conducción? Tú, bueno, eras jefe de comunicaciones, así que te ha tocado un rol bien, bien importante. ¿Cuál era la temperatura ambiente que se vivía y en particular en ese día, el 18 de octubre? Es como un spoiler del libro, pero... No, bueno, si hablamos de temperatura, podríamos decir a modo de metáfora que los termómetros estaban rotos. Y por eso me refiero a que no había un diagnóstico claro. Y no solamente de parte del Ejecutivo, hay que ser justo. Yo diría que de todas las autoridades. O sea, me refiero a que si bien el Ejecutivo no tenía ese diagnóstico a ciencia cierta, tampoco lo tenía el Parlamento, tampoco lo tenían las fuerzas policiales y tampoco lo tenían actores relevantes del espacio público como los medios de comunicación. Y yo creo que eso fue una de las principales dificultades que tuvimos, porque en el momento que no hay un diagnóstico común, las soluciones difieren entre ellas y se hace muy difícil poder priorizar las acciones. Yo creo que esa fue la principal complejidad con la cual nos encontramos y que afectó también el governance dentro de la coalición. O sea, hasta ese minuto había una coalición medianamente ordenada en términos de ejercicio parlamentario, y de ahí en más todo esto se empezó a fragmentar de forma dramática, y probablemente el ejemplo más nítido de eso fue cuando llegó el minuto del voto de los retiros de los fondos previsionales. Exacto. Donde vimos que parlamentarios, entre comillas, oficialistas, votaron en contra del gobierno. Y así hay muchos ejemplos. Oye, Jorge, también hay una parte del libro que a mí me encanta, que me parece que es el 12 de noviembre, cuando tú relatas que vas a tener una conversación fuera de la moneda, por razones obvias, ¿no es cierto? Ya llevábamos bastantes días con protestas, qué sé yo, manifestaciones, y te fuiste a reunir con un parlamentario. Entonces, lo que más me impresionó fue tu relato posterior para tratar de salir de esa casa y llegar al llamado urgente que tenías de la moneda. Entonces, cuenta un poquito esa sensación, que yo me quedé cuando la leí y decía, no sé, como una sensación de estoy perdido, de aquí no salgo. Sí, son varias sensaciones las que entran en juego en ese capítulo. El primer capítulo del libro, y no es al azar que sea así, porque de alguna manera introduce al lector en la atmósfera que se vivía. Totalmente. Y claro, ahí lo que uno se encuentra es un narrador, en este caso yo, en ese minuto, que está tratando de hacer una gestión obviamente ingenua, voluntarista. Sí, eso es lo que me encantó, el reconocimiento de la gestión. No, o sea, en el libro yo soy muy exhaustivo en detallar todos los errores que cometí, pero creo que, por lo menos yo soy de la escuela que uno aprende de los errores más que de los logros. Y acá hay un esfuerzo por tratar de entender qué pasó y ver si para el día de mañana uno puede tomar nota. Pero había mucha gente dentro de sus posibilidades haciendo lo que consideraba pertinente para darle algo de conducción a la crisis. No solamente desde las autoridades, la sociedad civil, o sea, todos estaban en una situación, entre comillas, de desesperación para poder aportar un grano de arena. Y bueno, claro, yo me vi en esa situación y luego tengo que pasar por una serie de situaciones que no quiero adelantar para la gente que no leyó el libro, con tal de poder llegar a la moneda a una reunión de emergencia. Esa situación que yo atravesé, es una situación que también varios ciudadanos dentro de su diario vivir le tocó experimentar. Y yo la quise llevar a colación como una forma de empatía con lo que se vivió ahí. Y creo humildemente que funciona. Harta gente me ha dicho,
oye, eso que te pasó a ti me recuerda cuando yo viví Es que tal X. cual, Sí, uno se ve sí. súper representado en ese momento. Y en un plano más general es bien notable lo que menciona Ujú. Jorge, porque yo creo que en ese entonces, yo creo que bueno, ahora está un poquito más apagado, pero igual habla un poco de la madurez de los chilenos y de eh, de que esta responsabilidad cívica, de Ujú. decir, mira, sabéis que aquí tenemos que hacer algo, tenemos que conversar, está bien, pasamos por, después, vamos a hablar después de los procesos constituyentes, pero pasamos por 2 procesos constituyentes fallidos, pero igual la gente participó, la gente se involucró, entonces yo creo que hay un valor ahí también, yo creo que hay que rescatar dentro de todas las crisis las cosas positivas y mi impresión es que los chilenos, y esto retratado en ese capítulo de Jorge, que él toma, como se dice, el toro por la asta o trata de hacer algo, nos preocupan estos temas y no son ajenos. Nos hemos dado una vuelta, eso sí, pero bueno, de ahí nos Más vamos que a otro larga, libro. claro. Nos vamos a otro libro, otro de nuestros colaboradores, una vuelta muy Jorge, larga. ¿te ha traído costo el libro? Un poco a propósito de la pregunta que te hizo la Vero al principio de que alguna gente puede Fue una sentir que se afirmación lo mío, rompieron, más que una pregunta, fue una que se rompieron afirmación. ciertos códigos. Mira, la verdad que de mi punto de vista, no. ¿Ah? Yo sabía que el libro iba a generar algo de ruido, no, o sea, No tanto, eso sí. evidente, porque conozco un poco la realidad de la interna de la política, ¿ya? Pero creo que ese es un súper buen síntoma. O sea, para mí, en términos personales, que el libro generara solamente un tipo de reacción. Si fuera, toda la reacción fuera positiva, creo que hablaría mal del libro. Significa que es un libro que no incomoda, que no interpela al lector. ¿Ah? Lo que yo esperaría es que el libro generara emociones encontradas y que no tuviera una sola lectura, que no diera respuestas, sino que abriera preguntas, porque de esa manera significa que es un libro vivo. O sea, cuando los libros son muy planos, es letra muerta. Un libro vivo, de alguna manera, genera tensión. Entonces, el hecho de que genere tensión y que a algunos les encante y que a otros les incomode, para mí es un signo de que el libro está vivo. Totalmente, totalmente. Sí, seguirá vivo. Oye, ¿y te han llamado de otras partes? ¿Te han preguntado? Antes nos estabas comentando un poquito de eso, que el efecto afuera tal vez. ¿Somos ejemplo? ¿No somos ejemplo? O sea, claro, he recibido muchas llamadas a raíz del libro. Generalmente las personas que llaman es para felicitar porque les gusta. Yo creo que acá, lamentablemente, en Chile, a alguien que no le gusta no te lo hace saber, directamente al menos. Y sí, me han llamado sobre todo para temas de como de consultoría en el ámbito de la política, pero Que es justamente lo que tú no quieres. claro, sería como una maldición, Claro. porque el libro es un ejercicio que recorre 5 años, desde el 2017, que fue la campaña presidencial que llevó por segunda vez a Sebastián Piñera al Palacio de la Moneda, pasa por el gobierno y luego termina con el plebiscito, el primero, el del 2022, son 5 años. Y yo cuando entré en política entré de forma bastante accidental, ¿ah? Y teóricamente por 6 meses. Pasé Sí. mi plazo y mi plan original por lejos, yo estuve 5 años, entonces la verdad que una vez que escribí el libro, para mí también es una forma de cerrar un capítulo en mi vida y seguir con otras cosas, digamos. Pero eso tiene que ver también, perdona Juan, con lo que dicen todos nuestros invitados, que al presidente no se le dice que no. Porque eso generalmente es lo que uno escucha, que al presidente era muy difícil decirle que no. O sea, yo creo que hay 2 dimensiones. La primera dimensión es republicana, que al Correcto. presidente, que sea de turno, uno tiene el deber de, digamos, atenderlo y en el 99% de los casos decir que sí, por compromiso con el país. Después hay una segunda dimensión que es más personal, que el expresidente Sebastián Piñera era una persona muy magnética, en mi opinión, un excelente jefe. Yo por lo menos aprendí mucho de él y siempre le voy a estar agradecido. Y eso generaba una lealtad hacia él. O sea, uno cuando empezaba a trabajar con él quería mantenerse cerca, trabajando, aprendiendo, porque te llevaba a situaciones donde tú alcanzabas una excelencia en el trabajo que tú no sabías de antemano que podías alcanzar. O sea, él, como se dice en términos futboleros, te sacaba rendimiento. ¿Ah? Era un gran DT. ¿Te faltó algo por conversar con el presidente, por decirle al presidente? Sí, seguro. Sin lugar a duda, el libro. ¿Te hubiera gustado que lo leyera? Claro, o sea, cuando yo lo estaba escribiendo decía esto, nos vamos a juntar a comentarlo y va a sacar chispas, pero también va a sacar carcajadas. Yo podría decir del expresidente Sebastián Piñera que dentro de sus virtudes es que él tenía una noción bastante libre del personaje público. Por lo mismo iba a los programas de televisión a cantar, a bailar. Yo me acuerdo, si quieren le cuento una anécdota que yo creo que refleja un poco ese estirpe del presidente de la primera, o sea, de la campaña presidencial del 2017. En algún punto yo estaba a cargo de la franja. Entonces había un set de piezas que armamos para la segunda vuelta. Y dentro de esas piezas había una que era un resumen de todos los bloopers del presidente. Las piñericosas. Cuando decía Marepoto, cuando se caía jugando Tsunami. Squash, todo eso. Como los greatest hits. Y
ya antes de mostrárselo al presidente, había un grupo que era un visionado de personas acotadas que eran de confianza. Y cuando mostré esa pieza me dijeron, no, esta pieza no, Se ha reído todo el mundo. pierde estatura republicana, que es una ventaja teórica que tenemos frente a Alejandro Guillet, etcétera, etcétera. No la lleves. Yo soy un poco porfiado y dije, bueno, que el presidente me diga que no. Y la llevé igual, y la mostré. Y de las 8 piezas que mostramos en esa ocasión, el presidente se paró y dijo, esa es la mejor pieza. Quiero que la pongan todos los días. O sea, él tenía esa distancia respecto al personaje público y en parte yo creo que también esa distancia fue lo que le permitió en varios momentos amargos navegar con esa responsabilidad puesta. ¿Y cómo era tu relación más íntima con el presidente Piñera, Jorge? Es parte de lo que viene reflejado en el libro. En el libro, si te fijas, lo que viene reflejado es una relación como de un empleado con un jefe. ¿Ah? Señor Selume. Señor Selume. A mucha gente la trataba de Sí, así, no es algo particular. Y es una relación que era bastante cercana, a mi modo de ver, una relación positiva y donde compartíamos un código de humor que yo creo que ayudaba a eso también. Notable. ¿Qué crees que te hubiera dicho Jorge, si el presidente, si es que él no hubiera leído el libro? Te hubiera corregido, ¿Cómo? Juan. Con el lápiz rojo, obvio, y la regla le hubiera corregido. Yo, o sea, no tengo dudas que su primera reacción hubiera sido retarme por no pedirle permiso. ¿Ya? Eso es lo primero. Luego, efectivamente, me hubiera dicho para la segunda edición, sabe que acá le faltó esto otro. Acá tengo una anécdota mejor, Total. me hubiera dicho. Y luego, muy probablemente, hubiera llamado a otros colaboradores para preguntar por qué ustedes no han sacado un libro. O sea, él tenía noción del personaje público y le gustaba alimentar ese personaje. Lo cual creo que es algo muy notable y algo de lo cual carecen varios líderes de la derecha. ¿Ah? Oye, yo aquí me quiero aprovechar de la formación de psicólogo de Jorge. Yo ¿Sí? lo mismo a propósito, sí, exactamente lo mismo, yo para lo mismo. Mira, Jorge, bueno, todos vivimos la época del estallido social con una inusitada violencia. Yo creo que quizás las demandas sociales estaban ahí y todos conocemos cuáles son los problemas del país, pero quizás nadie preveyó el nivel de intensidad de la violencia. ¿Cómo viste tú eso? Y ahora a propósito, mirándolo con más perspectiva, 5 años, donde efectivamente uno mira las encuestas y las cosas cambian un poco, la gente ya no valía tanto la violencia como en ese minuto. ¿Cómo ves tú el fenómeno de la violencia en ese entonces y también cuál ha sido tu reflexión en estos últimos 5 años? Sí, bueno, primero estoy súper de acuerdo que siguen existiendo informes del PNUD y muchos estudios que hablan de que se incubaba cierto malestar, sobre todo en las clases medias emergentes, donde la fragilidad de la vida muchas veces lo hacía retroceder en meses lo que habían avanzado en años. Nadie era capaz de prever la magnitud y la violencia con la cual se dio el estallido. Y el que diga algo así está blufeando. Nadie fue capaz de verlo. Y lo que a mí más me sorprendió fue que, si recuerdan, y yo me di cuenta mientras hacía el libro y entrevisté a algunas personas, existe como la idea, porque es parte de la confusión de un momento tan estresante, existe la idea de que esto fue así, fulminante, de un día para otro. Y la verdad es que desde el alza de los pasajes, los 30 pesos, hasta el 18 de octubre pasaron 3 semanas. Y en esas 3 semanas hubo un proceso de increchendo donde estuvo el salto de los torniquetes, los estudiantes se sentaban en el andén para que no pudieran pasar los trenes, algunos tiraban plasma a la vía del tren, incluso hubo un profesor que rompió un validador de ticket, creo que fue en la estación de San Joaquín, y la gente lo aplaudía como si fuera un héroe. Y yo te diría que durante ese increchendo fue donde yo más me sorprendí, y para mal, porque lo que más me sorprendió es cómo se romantizaban esos actos que eran, digámoslo, actos delictuales. Desobediencia civil, ahí salió el concepto. Los medios de comunicación tuvieron mucha influencia en eso. Claro, pero yo creo que tú estás dando en el clavo con un tema. O sea, incluso se creó una terminología que de alguna manera venía como a barnizar el fenómeno bajo el título de desobediencia civil. Y fueron varios liderazgos, sobre todo de sectores de izquierda más duros, que bajo ese timbre impulsaron y celebraron esas acciones, y lo que estaban haciendo implícitamente era validar la violencia como mecanismo legítimo para poder imponer una idea o acceder al poder, lo cual es un atentado, digámoslo, con todas sus letras, contra la democracia. Bueno, inventamos un verbo, vandalizar. Eso fue la primera sorpresa, porque parecía que habíamos retrocedido todo lo que habíamos avanzado durante 3 décadas. Y luego, efectivamente, también otra cosa que me sorprendió fue la cobertura de los medios de comunicación, en el sentido de que muchas veces se da cobertura a eventos puntuales que no estaban chequeados y que se daban por cierto
y eso le metía mucho carbón a la parrilla. Sin ir más lejos, yo me acuerdo de haber estado en la oficina y ver en algunos matinales cómo cubrían testimonios de personas que decían que estaban siendo torturadas en estaciones de metro. Y después uno llamaba al director del canal y decía, oye, ¿esto está chequeado? ¿Tú sabes que esto pasó? No, pero bueno, tenemos que dejar que la gente opine. Pero esto es una denuncia grave, digamos. Y lamentablemente la ciudadanía cuando ve algo en la tele lo da por cierto. Da de sobreentendido que está chequeado. Todo eso confluyó y de alguna manera romantizó lo que estaba sucediendo y le dio cierta legitimidad. Probablemente el reflejo de esa legitimidad fue el catálogo que se le dio o el tratamiento que se le dio de heroica a la primera línea. O sea, yo recuerdo cuando sucedió eso, Increíble. dije, bueno, acá pasamos a otro estadio, digamos. ¿Ah? Sí, totalmente. ¿Jorge Selume es un optimista o es un pesimista de cómo, ¿De lo que viene? de lo que viene para el país, de lo que estamos, si logramos sacar lecciones del estallido? ¿Cómo es la cosa para adelante, Jorge? Yo soy pesimista, ¿ah? pero en general, más allá de Chile, de lo que está, el mundo hoy día, si uno mira cómo está el mundo, está peor que hace 10 años atrás, desde la variable que uno la mire. ¿Ah? Desde la variable de seguridad, desde la variable económica, desde la variable de geopolítica, medioambiental. Entonces yo creo que, como dije hace un rato, yo creo que estamos en un cambio de ciclo que es muy profundo, cultural, ¿ah? Y donde, por ejemplo, cuando vemos Chile y se discute respecto a la gobernabilidad y hacer reformas, por ejemplo, el sistema político electoral, yo no dudo que son necesarias, ¿ah? Indispensables, suficientes, pero eso nos queda chico para el problema. ¿Ah? Acá tenemos un problema muy profundo donde la política está pareciendo inútil a ojos de la ciudadanía. Estamos hablando de una industria que en los últimos 30 años ha innovado muy poco. O sea, uno hace el símil de la política con otras industrias que son relevantes para el diario vivir de las personas, transportes, telecomunicaciones, banca, y la verdad es que todo pareciera que es un tanque a pedales. Se ha quedado muy atrás y muchas veces la misma política, por un tema de intereses creados, no es capaz de generar los cambios a tiempo. Y ahí tenemos reformas emblemáticas como la de pensiones, que lleva más de 2 décadas estancada. ¿Ah? Entonces, a veces da la impresión, si uno hiciera como una caricatura, las caricaturas suelen ser injustas, pero son bien gráficas. ¿Ah? Pero si uno hiciera una caricatura y uno dijera, oye, si la banca se llevara como la política, seguiríamos utilizando cheques, probablemente. ¿Ah? Y eso de alguna manera la gente lo intuye. O sea, la gente sabe cuando tiene que ir a hacer los trámites al notario, por dar un ejemplo, sabe que no hay una barrera técnica. Esas mismas personas están pidiendo algo a pedidos ya y le llega en minutos. Saben al final del día que hay un problema de voluntad política y que son los políticos los que no se ponen de acuerdo. Lo triste es que la medida en que los intereses personales, los intereses creados no sean pospuestos por un interés general y en verdad hagamos el sacrificio de mejorar la calidad de la política, la ciudadanía tiene todos los incentivos a buscar una solución por fuera. Y cuando uno estudia la historia, las soluciones por fuera suelen ser un remedio que es peor que la enfermedad. Entonces, desde esa perspectiva, claro, yo soy pesimista. Oye, Jorge, ¿y los costos familiares? Los costos familiares que tuviste que pagar o que sigues pagando. No lo sé si está agotada la línea de crédito o ya está ahí al día. En la casa, qué sé yo, con la señora, los niños. Me imagino tú tenías niños súper chicos ahí, como se relata en el libro. Guagua recién nacida, trillizo, hay que decirlo. Entonces, ¿cómo ha sido esa reincorporación, ese volver a ser, como Sí. a volver a conocerlos, en el fondo, la dinámica? O sea, tú eres de lo agradecido de la pandemia, además, me quedó claro. Sí, no, la pandemia, no quiero sonar egoísta, pero en mi caso me cayó como anillo al dedo, digamos, porque pude recuperar mucho tiempo perdido con mi mujer y con los niños. Efectivamente, el libro es muy íntimo. En el libro en el libro está mi familia, están mis hijos, están mis mascotas, están mis abuelos. Ahora, ¿por qué la familia está en el libro? No es un simple capricho, es porque a mí me tocó ver en política múltiples casos muy dramáticos, donde congeniar la vida privada con la vida pública es muy complejo. ¿Ah? Y termina mal, muchas veces. Y termina mal, y son travesías muy duras y la gente yo creo que no las persigue. Muchas veces la ciudadanía cree que el político está abanicándose en la oficina y que tiene el viento a favor. Y la verdad es que muchas veces es muy dramático y los esfuerzos y los costos que se pagan son mucho más de lo que la gente podría pensar. Yo, obviamente, para poder ilustrar eso en el libro, llevé mi caso. No hubiera sido muy patudo llevar casos de terceros, no corresponde. Y claro, ya en mi caso tenía un componente adicional de que yo tenía una hija de 2 años y tuve trillizos
2 meses antes de entrar al gobierno. Es decir, tenía 4 guaguas en la práctica. Heroico. Entonces, No, épico. Juan, cuando tú te sientas superado, te tienes que acordar de Jorge. no sé si heroico, pero sí una situación extrema. La verdad que heroica fue Macarena. No, la épica, eso te iba a Sí. decir, la héroe es tu mujer. O sea, perdón, digamos, sin restarte ni un mérito. No, por supuesto. O sea, ella me bancó más de lo que yo me hubiera imaginado. Y claro, en algún punto también en la historia del narrador me veo en una situación de suma cero donde tengo que optar, porque ya la crisis matrimonial en mi caso personal era aún más grave que quizás la crisis del país. Entonces tuve que optar y no me arrepiento para nada de mi opción y por suerte estoy súper bien en el ámbito familiar. Vero. Por suerte, muy bien, me quedo tranquila. Sí. Por suerte vas a poder contarles la historia a tus niños y todo lo que vino después. Increíble. Bueno, hoy aprovechamos de recomendarle a la gente. Yo creo que nunca está de más. Por favor, vayan y compren su libro Tiempos Mejores. muy Es un entretenido. librazo muy entretenido. De nuevo, un relato íntimo desde el Palacio de la Moneda en una de las crisis más grandes que hemos vivido desde la vuelta a la democracia. Jorge, ¿algunas ganas de volver a la política? Quizás como político, como, no sé, asesor, como Ni una gana. burócrata, en algún Hizo sabor, el libro para que nadie nunca más lo llamara. o estás bien en el sector privado. La verdad que estoy súper bien. No está en mis planes volver a la política. Como les dije hace un rato, mi plan original era la campaña del presidente Piñera. Iban a ser 6 meses. Se alargó. Me excedí por mucho del plan original. Y no me lamento, aprendí un montón. Pero estoy súper bien donde estoy por el minuto. Tampoco te puedo decir lo que va a pasar el día de mañana. Hay que Muy ser, bien, aprendió de los políticos. hay que Muy ser, bien. hay que ser humilde y son muchos los factores que están en juego, pero no están mis planes para nada. Oye, en la portada de tu libro dice un relato personal sobre la política, el poder y de cómo, entre paréntesis, casi todo se va al carajo. ¿Qué fue el casi que no se fue al carajo? Bueno, yo creo que son 2 cosas. Creo que si bien el país está peor que antes, la caída podría haber sido mucho más dramática. Yo creo que caminamos sobre la cornisa. Y si tuviera que decir algo al respecto en términos más personales, yo ahí me saco el sombrero por el expresidente Piñera. Independiente de los aciertos o errores que se hayan cometido, porque hubieron de los dos, siendo justo, lo que es innegable y que a mí me tocó verlo ahí de primera mano, un presidente que siempre estuvo con el timón firme en las manos, que caminó por la cornisa y nunca flaqueó. Estaba siempre primera hora en la oficina, muy energético, muy decidido, nunca con los brazos caídos, y eso para el equipo era clave, o sea, fue vital. Entonces, por un lado está la dimensión país, que pudo haber sido peor y no lo fue, y creo que la salida que dio el presidente era la salida que había que dar, era una salida institucional, democrática. Y luego, ya en la dimensión más personal, que casi se fue al carajo, bueno, era mi matrimonio. Que Muy importante. Muy importante y que también afortunadamente logramos salir a flote. Bien, puras lecciones para nosotros, Juan. Pero total, sí, mucho. Oye, bueno, Jorge, vamos llegando al final del programa. Nosotros generalmente a nuestros invitados les damos el espacio para que puedan recomendar un libro. Obviamente, en este capítulo hemos recomendado varias veces tu libro, Tiempos Mejores, pero te damos el espacio por si quieres recomendar algún libro, serie, película que te haya marcado en lo último. Porque ahora tienes tiempo de ver series. Claro. Sí, tengo tiempo de ver series, sí. A ver, podría mencionar un par de libros que estoy leyendo ahora y que son de autores nacionales, así que yo creo que es interesante. Uno es Matías Rivas, que sacó ahora en octubre, un libro que se llama Referencias Personales. Es un libro que son fragmentos de reflexiones, o si se quiere decir, diario de vida, en algún caso. Muy interesante, y son de esos libros que uno los puede ir leyendo de a picotazo. No te demanda una lectura continua, así que yo creo que es súper agradable. Y luego lo otro es una novela de Álvarez que se llama El último neógrafo, ¿ya? Que también acaba de salir. La empecé esta semana, pero está muy, muy interesante. Así que esas son 2 recomendaciones que creo que vienen de cerca, pero creo que vale la pena. Buenísimo, buenísimo. Bueno, muchas gracias por esas grandes recomendaciones, Jorge. Gracias por tu tiempo, por la sinceridad de la conversación. Y nada, los dejamos a todos invitados para el próximo capítulo y nos estamos viendo. Eso, nos vemos la próxima oportunidad. Chao, chao. Chao, gracias.